Buenas tardes a todos. Mi nombre es Roberto García Villaverde, soy el director del área de banca patrimonial de Caja Rural de Asturias y ante todo me gustaría agradecer a todos vuestra presencia en esta webinar, que esperamos que sea de gran interés. Como hemos comentado en anteriores jornadas de este tipo, desde nuestro área de banca patrimonial, además de nuestra labor diaria de gestión de las inversiones de nuestros clientes, nos preocupamos para ofertar acciones de valor añadido para ellos. Para esta webinar hemos querido contar con Cristina Campabadal. Cristina ha sido nombrada durante 2 años consecutivos, 2019 y 2020, como una de las top 100 jóvenes líderes económicos del país por el prestigioso Instituto Chosel. Actualmente es directora de Desarrollo de Negocio y asesora de patrimonios para el Multifamily Office americano Octavio Wealth Advisors y socia única de la compañía CCS Finanzas, empresa de servicios financieros que fundó en el año 2017. Cuenta con 17 años de experiencia en el mundo financiero. Está especializada en banca privada y en gestión de grandes patrimonios familiares. Primero en España durante 7 años y posteriormente en Latinoamérica desde Miami y Nueva York, los últimos 10 años. Actualmente vive a caballo entre España y Estados Unidos. Lleva 4 años como columnista escribiendo sobre inversiones alternativas y situación económica internacional en Yahoo Finance, Estados Unidos, España y Latinoamérica. También es embajadora en Latinoamérica para la Fundación Vicente Ferrer y es asesora senior para Latinoamérica en la National Foundation for Cancer Research de Estados Unidos. Desde el área de banca patrimonial de Caja Rural de Asturias estamos convencidos que esta jornada va a ser muy interesante por toda la información que nos va a aportar. Sin más, le cedo la palabra a Cristina. Hola Roberto, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Antes de nada, bueno, a ti y a Caja Rural de Asturias, también a todos los que nos están escuchando hoy. La verdad que me encanta que hayan entidades financieras que apuesten pues por ir haciendo webinars de este tipo a sus clientes, así que estoy encantada de estar aquí. Un poco lo que voy a hablaros es primero del tema macroeconómico a nivel mundial, cómo están los mercados financieros, el Producto Interior Bruto por diferentes regiones y después, más adelante, pues cómo hacemos lo de gestión patrimonial, que se habla muchísimo, pero bueno, abarca muchísimos temas y que creemos que pueden ser muy interesantes, sobre todo cara al inversor. Y bueno, también si hay asesores escuchando, seguro que también. Así que, bueno, a nivel de perspectivas económicas, como estamos viendo, está empezando toda la recuperación. El primer trimestre de este 2021 ha sido muy bueno en los mercados. Finalmente, el 2020 no acabó tan mal como se esperaba después de el susto que nos dieron los mercados en marzo con la llegada del COVID-19 y, bueno, esta situación a nivel mundial tan inesperada que crea una volatilidad inmensa, como habéis visto, ¿no? Entonces, a nivel de Producto Interior Bruto, que es lo primero que os quiero hablar porque es muy importante para los mercados, podéis acceder todos de forma directa tanto a la web del Banco Mundial como al Fondo Monetario Internacional, el FMI. Entonces, eso es lo que he hecho. Tengo algunas cifras que he buscado para vosotros. Se espera, a nivel de crecimiento y perspectivas económicas, a nivel mundial se espera que sea un crecimiento este año, a finales de año, del 6%. En Estados Unidos, de un 6,4%. Y China es claramente el mayor ganador, si se puede decir de alguna manera, con un 8,4% que se espera de crecimiento en China. Luego, en España, la estimación es del 5,9%. Tenemos América Latina con un 4,6%, dentro México 5%, Chile 6,2%, Colombia 5,1%. Vemos, bueno, que todo va a acabar en positivo, cosa que es muy importante para nuestras inversiones. Luego también es cierto que el Banco Mundial, las cifras son otras, son optimistas pero no tanto, esperan que sea de un 4,3% el crecimiento mundial en vez de un 6%, ¿no? Pero bueno, todos están de acuerdo que va a ser un año positivo. A nivel de bolsa en España,
y de mercados, las últimas 6 semanas sí que ha sido muy positivo. Solo le ha superado la bolsa francesa, pero bueno, en 6 semanas ha hecho un crecimiento de un 13,5%. Está a punto de volver a los resultados que llevaba anteriormente a la pandemia, al mes de marzo del año pasado, con lo cual que, bueno, parece que todo está volviendo a su lugar y se espera que vaya mejor todavía porque ahora llega la época del turismo, como sabemos, y bueno, pues las reservas hoteleras, se está comprando muchísimos tickets de avión y demás, o sea que se está esperando muy buenos resultados. Entonces, esto cara a las bolsas y a las empresas españolas es muy bueno. Un dato que quería remarcar en este aspecto y que me ha sorprendido es que mencionaban que la mayoría de los que invierten en las empresas del IBEX 35 son extranjeros, son no residentes españoles, es un 57%, curiosamente. Entonces, bueno, han tenido unos muy buenos resultados en las últimas semanas, así que se espera que vayan a mejor. También es cierto que en Estados Unidos el tema vacunación, bueno, ha ido fenomenal, lo han hecho muy rápido, muy eficazmente. Ahora están empezando a vacunar a los jóvenes de 12 a 16 años, con lo cual en ese aspecto muy bien. Sí que es cierto que la semana pasada presentaron las cifras de los nuevos puestos de trabajo y solo son 250.000 nuevos empleos, cuando se esperaban muchos más, pero aún así es algo positivo porque toda la economía está subiendo, todas las empresas, el consumo con ello y demás. Así que, bueno, pues se espera una buena jornada a nivel mundial, sí. Todo va bien, como decía en el Banco Mundial, sí que es cierto, puede haber alguna variante, alguna cosa inesperada que pueda pasar respecto a la pandemia, pero bueno, por ahora parece que todo está más o menos controlado, también dependiendo de cada país. Como sabéis, no hace falta ni que os diga, vamos, que cada país es un mundo. Tienen un sistema sanitario distinto, un acceso a vacunación diferente, gobiernos muy distintos que toman decisiones de una forma muy diferente. Entonces, bueno, yo creo que ahí entra que cada uno pues esté muy al día de lo que está pasando en aquellos países en los que está invirtiendo, para estar un poco pues al tanto. Más que nada, que aparte de nuestros asesores lo debemos estar todos. Eso sí que es importante. Entonces, bueno, a nivel macro, eso es un poco lo que os quería decir. Si queréis luego, supongo que habrá tanda de preguntas, pues allí podéis preguntar todo lo que consideréis. Pero bueno, el punto importante que es al final a lo que me he dedicado siempre y lo que me gusta de verdad es la gestión patrimonial. Más que todo el tema macro y demás, que es muy importante, evidentemente, y que hay que estar al día, por supuesto, pero cómo gestionamos nuestro patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, aquí los inversores, todo el mundo es completamente diferente. Hay gente que pues tiene más adversión al riesgo. Eso es lo primero que hay que mirar. ¿A qué estamos dispuestos? ¿Cuánto estamos dispuestos a perder? Que eso no nos gusta nada preguntar ni plantearnos, porque evidentemente nadie quiere perder nada. O sea, eso es evidente, ¿no? Nadie quiere perder nada. Pero, por desgracia, a veces en los mercados la volatilidad, cosas como lo que ha pasado con el COVID y temas inesperados o la burbuja inmobiliaria del 2007, siempre puede pasar algo. De hecho, son ciclos económicos a nivel históricos de cada 10 años. Parece que pasa algo que rompe un poco las economías pues a nivel mundial, ¿no? Te da un pequeño susto y bueno, hay que estar preparados, hay que gestionar muy bien lo que tenemos y sobre todo entenderlo. Como os decía, lo primero es el riesgo. A partir de hace unos años, con todo el problema y la crisis financiera que hubo en el 2007, el tema riesgo se dejaba un poco de lado, pero desde ese momento, tanto en Estados Unidos como en Europa, han sacado nuevas leyes. En Europa es MiFID, que lo que quieren hacer, que es lo que pienso que se debería haber hecho siempre y lo veo buenísimo, es saber qué riesgo tenemos, o sea, ¿y cómo se explica esto? Bien,
Vosotros todos tenéis cuenta en entidades financieras, unos tenéis asesores independientes, otros no, y otros pues os asesoráis a través de amigos, familia o gente que sabe un poquito del tema, ¿no? Lo primero que os diría es que fuerais a un asesor o a vuestro banquero mismo y decirle, mira, quiero hacer el test, que en teoría ya lo hace todo el mundo, quiero hacer el test de riesgo, ¿no? Para poder invertir incluso, sea en renta fija, renta variable, en cualquier tipo de inversión, hoy en día hay que conocer ese nivel de riesgo de cada uno. Porque a lo mejor yo pienso personalmente que soy muy conservadora, pero a la hora de responder a estas preguntas me sale que mi riesgo es moderado. ¿Qué quiere decir? Bueno, suelen haber unas 10 preguntas aproximadamente, depende de la entidad financiera y del multifamily office de los que seáis clientes, pues suele haber 10 preguntas que te dan esa respuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una que dice, en caso de que hayas invertido en acciones, me voy a inventar, de Google y ves que está cayendo, ¿qué harías? Salirte al instante, dejarlo, me siento tranquilo, tranquila, lo mantengo, no miro la bolsa en unos días o de tal. Entonces, bueno, ahí vas respondiendo y te sale el nivel de riesgo. Esto que parece muy básico y muy normal, no todo el mundo lo ha hecho o no todo el mundo sabe que se debe hacer. Y es lo primero porque incluso en los fondos de inversión, tienen su ficha donde te explica en qué invierte ese fondo y demás. Y lo primero que hay que ver es en el lado izquierdo de la ficha, incluso lo podéis encontrar en la web de la CNMV, en el caso de España, que todos los fondos están ahí publicados y se puede ver el nivel de riesgo. Entonces, si ya te sale que el fondo de inversión está a nivel 6 o 7, es que es muy arriesgado. Si vosotros ya sabéis que os ha salido pues un nivel de riesgo 2, que es conservador, un poquito moderado, pues ahí ya sabéis que no debéis entrar. Este tema es súper importante, más de lo que la gente se cree, sobre todo para dormir tranquilos. Eso pienso que es lo mejor, vamos, lo más importante, sobre todo en los últimos años, que he visto muchísimas familias llevarse grandes y desagradables sorpresas por el hecho de invertir en cosas que no estaban preparados para invertir o que no, sobre todo, que no eran de su perfil inversor. Entonces, eso es un punto que quería marcar el primero, que os recomiendo que si no habéis hecho este test, que lo hagáis. Luego, por otro lado, está todo el plan de ahorros, cómo estáis invertidos y demás. Nosotros lo primero que hacemos con los clientes es decirle, mira, vamos a hacer una foto general de cómo tienes ahora mismo tus activos distribuidos por tipos de fondo de inversión, por divisa, en qué países estáis invirtiendo más, menos, un poco en qué entidades estáis. La mayoría tienen, a lo mejor son clientes de una sola entidad, otros son clientes de 3. Entonces, tener muy claro en una hoja, me da igual el Excel o lo que queráis, con boli y papel básicamente es igual, el poder tener y ver esa hoja y decir, ostras, ahora entiendo todo lo que tengo y cómo lo tengo distribuido. Esto que parece muy básico, os voy a decir que cuesta mucho hacerlo. Y recuerdo que en el mes de marzo, que os voy a hablar bastante del año pasado, muchísimas familias estuvieron llamando diciendo, ostras, es que un momento, ahora veo que cae este fondo de inversión, pero no sé exactamente en qué invierte. No sé ni qué estoy invirtiendo, ni qué voy a perder, ni lo que tengo. O sea, era realmente complejo. Y es porque, evidentemente, si tú no te dedicas al mundo financiero, tú tienes tu trabajo, estás haciendo tus cosas, a lo mejor cuesta un poco eso de sentarte y decir, mira, me voy a poner este fin de semana y voy a hacer limpieza y orden de todo lo que tengo invertido, cómo lo tengo y demás. Es algo que no apetece a todo el mundo y yo lo entiendo, pero que sí que lo veo súper importante, incluso cuando vayáis a hablar con vuestros banqueros. Veo muy bueno que compartáis con ellos y digáis, mira, esta es mi foto general de lo que tengo y lo que no. Y cuento por qué. Una cosa es ser cliente de un multifamily office, que esa empresa está viendo todo lo que tienes a nivel global.
por entidades financieras, países y demás, como os decía. Pero sí que es cierto que una entidad financiera está viendo lo que tenéis con ellos. No está viendo si tenéis acciones de, no sé, de bancos en otra entidad o fondos de inversión tecnológicos en otra entidad. Entonces, como ese banquero está viendo solo lo que está en sus cuentas, digamos, de esa entidad, es cuando a veces cuesta más invertir de la mejor forma. Y eso lo digo claramente porque si no se dice todo lo que se tiene o no se quiere decir, está bien, pero que se tenga en cuenta uno mismo cómo está invirtiendo y todo. Porque si, por ejemplo, llega la entidad financiera y le dice, mira, quiero invertir en una empresa tecnológica americana, y el banquero mira la ficha y ve que no ha invertido en un fondo nunca de renta variable europea en empresas tecnológicas, pues le va a decir, mira, pues sí, es un buen momento por esto, y lo va a poner. Pero es que a lo mejor tiene muchísima exposición a este tipo de compañías y a este sector en otra entidad y no lo sabe. Este punto yo lo quiero remarcar porque, como yo he sido banquera antes de asesora financiera, me he dado cuenta de que esto puede ayudar mucho a la hora de asesorar mejor y que vosotros, sobre todo el inversor, esté más tranquilo porque entienda lo que tiene, ¿vale? Entonces, bueno, una vez tengáis la foto general de cómo estáis invertidos en este año y demás, hay una parte que yo entiendo que todo el mundo dice viva el presente y demás, es cierto, hay que vivir el presente. Pero en este aspecto, en todo el tema financiero, muy importante mirar un momento, solo ese día, que estéis poniendo orden al pasado. Y me explico. Es muy bueno, y lo he hecho para muchísima gente, el hecho de analizar los 5 últimos años de tus inversiones. ¿Cómo has estado invirtiendo? ¿Qué resultados te han dado? ¿Qué exposición tenías, por ejemplo, al inmobiliario? En España sí que hay, voy a hablar de varios países, pero bueno, ahora me centro en España. En España se está muy acostumbrado pues, a la inversión, pues a inversiones más tangibles. A veces gusta más pues, el decir, mira, pues compro una obra de arte, que eso es un tipo de producto alternativo, y lo tengo en mi casa, pero sé que está, o un inmobiliario, bueno, un piso, una casa, un terreno, cosas así, ¿vale? ¿Qué ocurre? Está muy bien, evidentemente, la cartera yo creo que se ha de diversificar y se ha de tener, pero es que lo que es muy peligroso es muchas familias que he detectado que tienen el 90% de su patrimonio en inmuebles, en todo el tema inmobiliario. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es un producto muy líquido. En caso de necesidad de capital o sí, pues esto de capital que se necesita de forma urgente, os tocaría malvender. Malvender puede ser perder el 50% de ese dinero, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener muy en cuenta en qué has invertido en los últimos 5 años y cómo. Me explico también el por qué. Aún hay más motivos. El tema es que a veces no nos damos cuenta, bueno, yo misma no me he dado cuenta de cosas que he hecho en el pasado hasta que me siento a pensarlo. Ese punto no gusta mucho, pero bueno, yo misma me equivoqué con 21 años, yo os lo cuento en total confianza, con 21 años entré en banca a trabajar y bueno, como vi que, pues que se podía invertir y comprar un apartamento, y dije, mira, pues oye, así ya cuando tenga X años ya lo tendré pagado y demás. Bueno, pues en mi caso, fue un error en ese momento, ¿no? Porque tendría que haber pensado, pues oye, si tendría capacidad de pago constante, si el Euribor no me iba a esperar que subiera como subió en la crisis del 2007 y pasé a pagar el doble mensualmente. Entonces, son errores que puedes hacer de joven o de más mayor, eso no importa. Pero los haces, ¿por qué? Porque falta de conocimiento o porque no te esperas que vaya a pasar lo que va a pasar, porque hay cosas como esta pandemia que, bueno, no se lo imaginaba a nadie, es algo increíble, pues hay que pensar muy bien la toma de decisiones. Primero, mirar al pasado, qué cosas he hecho bien y qué cosas he hecho mal en mis inversiones. Luego, mirar muchísimo el decir, bueno, ¿estoy satisfecho con estos fondos de inversión, por ejemplo, que he elegido? Y mirar uno a uno
cuáles fueron ganando, cuáles perdiendo, cómo yo tomé decisiones rápidas o no tanto a la hora de ver un resultado negativo, si lo hice bien, si mal, o por ejemplo, cuando hay un punto muy importante, que es el seguimiento mensual. Esto muy poca gente lo hace porque es que es falta de tiempo, y yo lo entiendo perfectamente. La falta de tiempo en el día a día es brutal para todo el mundo, sobre todo los que tienen familia y demás. ¿Y qué ocurre? Pues que dices, bueno, yo invierto aquí, me olvido, cualquier cosa ya me llama el banquero o el asesor o quien sea, ¿no? De confianza. Bueno, pues yo recomiendo que aparte de eso, que lo veo buenísimo, sí que estéis por lo menos una vez al mes ir a ver al banquero o al asesor, una vez al mes. Explico por qué. Todos los banqueros tienen muchísimos clientes, unos más que otros, bajo sus carteras. Se puede pasar un vencimiento de un fondo, se pueden pasar unas comisiones, se pueden pasar ciertas cosas, somos todos humanos, ¿no? Entonces, pienso que un poco este webinar es para animaros también a unir fuerzas y hacer las cosas conjuntamente con vuestro asesor. Ese primer punto es súper importante, hay que aprovechar. Están para ayudarnos, y al final hay que aprovecharles, ¿no? Entonces es una vez al mes y coges y llamas y dices, o te presentas, dices, mira, quiero saber cómo tengo ahora mismo mi cartera respecto al mes pasado. Esto no todo el mundo lo hace y de verdad que ayuda muchísimo a entender las carteras de cada uno. Incluso surgen dudas en ese momento. Y otra cosa que os animo a hacer es que preguntéis todas esas dudas que os surjan en ese momento. Cuento por qué. Por no preguntar, a veces entra luego el pánico y el miedo a invertir, de decir, ostras, es que no entendía este fondo, lo hice porque confié en mi asesor o en el banquero. Yo esto lo entiendo y es muy bonito y se ha de poder confiar en el asesor y se puede, y no digo que no. Pero más importante es que vosotros lo entendáis, que digáis, mira, yo no voy a invertir en nada que no entienda. Es más, si os tenéis que llevar la ficha del fondo, mirarlo todo tranquilamente y luego volver a la oficina y hablarlo, se hace. Y explico esto porque pueden haber o errores humanos o lo que fuera, y creo que esto ayuda mucho a perder los miedos a la hora de invertir y a la hora de poder abrir la mente a otros nuevos tipos de inversión, que no lo que es o inversiones más tradicionales o decir todo renta fija cuando los tipos están negativos o no te generan nada. Entonces pienso que hay momentos como crisis financieras, sanitarias, económicas, de diferentes tipos que haya, que se deben tomar decisiones de abrir un poco la mente y decir, mira, pues nunca me había planteado invertir en un fondo de renta variable, voy a preguntar qué tienen, el por qué invertir en ellos, tomarlos como si es una hora. Yo de verdad que lo veo importantísimo, porque hay muchas personas que o no preguntan porque da vergüenza o algo, y digo, pero qué tontería, si es que al final no eres un financiero, tú te dedicas a otra cosa, entonces es normal que no sepas de eso. Entonces siéntete libre de preguntar siempre. Si el banquero está encantado y el asesor, y si no lo está, pues pides un cambio de asesor de esa misma entidad y punto. O sea, es así de claro. El tema es que ha de responder tus preguntas y hacerte sentir cómodo y que estés tranquilo y tranquila. Este tema es muy importante, sobre todo a la hora de ver lo que has hecho en el pasado y entender el presente. Bien, entramos en todo lo que es el futuro. Las inversiones en futuro son más complejas porque hay que conocerse muy bien a sí mismo y pararse a pensar otro fin de semana más. Esto es como daros un poco de trabajo, quizá demasiado al principio, pero bueno, de verdad que va súper bien. El tema es que muchas veces no sabemos ni lo que vamos a hacer mañana. O sea, a mí me pasa a mí misma. El tema es muy importante, eso sí, que se sepan varios puntos. Uno, el primero y más importante, ¿cuánto necesitas para vivir en los próximos 2 años? Es decir, ¿cuánto dinero? O sea, tú te has de hacer una lista de gastos, pues con todo, que si pago de hipoteca, alquiler, alza de la gasolina,
apuntar 300 mensuales de ocio para restaurantes, lo que fuera. Bueno, hacer una lista de gastos mensuales, incluso si podéis añadir un poquito más, mejor para ser previsores por si se estropea, yo qué sé, cualquier cosa, una lavadora, lo que sea, tener también ese dinero ahí. Y tener apartado o en un depósito el cual esté siempre disponible ese dinero para posibles problemas que puedan surgir en la familia o lo que fuera. Eso es súper importante. Es lo primero que pregunto y que preguntamos todos, es decir, oye, ¿cuánto necesitas para vivir al año? Vale, pues X, pues guárdate este dinero que sea anual, pues 2 años. Es súper importante por eso, porque luego no se cuenta con que pueden tener situación de paro, de, bueno, 1000 problemas que sabemos todos que luego pasan. Entonces, bueno, ese es el primer punto. ¿Cuánto se necesita para vivir? Y luego ir teniendo en cuenta un poco, en cifras un poco concretas, a poder ser, el nivel de impuestos que te toca pagar. Eso es un tema que bueno, es súper importante tenerlo en cuenta, aunque luego vaya a más o menos, pero ese dinero también apartado para no llevarte sorpresas, también ha de estar siempre disponible. Y luego, pues, oye, un 5% del cash, del efectivo, también tiene que estar en cuenta para cualquier cosa. Bueno, todo lo demás, ahí empieza la distribución de inversiones tradicionales o inversiones alternativas en caso de que alguien quiera invertir en alternativos, como lo que os decía, pues obras de arte, coches antiguos, bueno, inmobiliario, patentes, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ahí ya sabes todo el dinero que tienes disponible para invertir y llega el otro punto. Es decir, bueno, ¿qué objetivo tengo a nivel personal y profesional en este próximo año, al cabo de 5 y al cabo de 10 años? Esto se dice mucho, sobre todo en los trabajos, ¿no? ¿Dónde te ves en 5 años y demás? Y es muy complicado porque luego puede cambiar todo, eso es cierto. Pero bueno, uno mismo sí que va bien que piense a lo mejor. Digo yo, voy a poner varios ejemplos. Pues bueno, yo quiero en 2 años, quiero dejar de trabajar en la empresa de mi familia y quiero montar un hotel, me invento, en Menorca, invertir allí y tal. Vale, pues ya tienes un objetivo claro. Tienes X tiempo para conseguir X dinero, hacer el business plan y ese dinero ya sabes que no lo debes invertir en nada que supere los 2 años. O sea, ese dinero pues irá a algo que puedas disponer de él anualmente, sin penalización, a poder ser. Entonces, eso es el primer punto. El segundo punto es, mira, 5 años, yo he pensado que me quiero comprar una casa, segunda residencia en X lugar, ¿vale? Pues ahí lo mismo, dices, mira, no puedo contar con este dinero dentro de 5 años, pero sí que quiero que me dé una rentabilidad durante 5 años, porque tú imagínate que vas dándole vueltas a esto y tienes, no sé, 200 y pico mil euros en cuenta sin que te dé ninguna rentabilidad por si dentro de un año te compras una casa, ¿no? Si ya tienes claro y has decidido que te lo vas a comprar en 5 años, puedes invertir mientras tanto ese dinero y buscar una rentabilidad que no sea superior a 5 años. Todo esto es súper importante porque estás también a la vez de planeando un poco tu vida, que luego pueda cambiar o no de una forma repentina, que puede ser, por supuesto, estás quitando riesgo a la cartera. ¿Por qué? Porque es muy importante los tiempos en las inversiones. He visto algunos clientes y familias que invertían todo, por ejemplo, a 7 años, de 7 años para arriba. Entonces dices, bueno, mal, porque es que si tienen, ya no se trata del riesgo, no, es que si tienen cualquier problema en menos de 7 años, tendrán que recuperar salirse antes de tiempo y poder perder hasta el 100% de la inversión. O peor, que no puedan disponer de ello hasta dentro de 7 años o que no... Bueno, cualquier caso sería un problema o perder todo ya. Lo peor que ha pasado a mucha gente, muchísima.
Y entonces por eso veo bueno que haya vencimientos a 1 año, a 3 años, a 5, a 7 años, ir distribuyendo diferentes importes de los ahorros que tengamos en plazos así para que puedan los vencimientos no se crucen y poder disponer de ese dinero a menudo y, bueno, más seguido, no de repente dentro de 10 años porque nunca se sabe. Luego el nivel de deuda. El nivel de deuda es muy importante. Por lo que os decía, por ejemplo, con mi mala decisión a los 21 años, que tenía bueno, pues un pensamiento y una falta de experiencia y demás, mira, pues hay mucha gente que se apalanca, hay gente que no, bueno, ahí hay de todo y creo que cada persona es un mundo y ha de hacer lo que considere. Sí que es cierto que hay que ser muy conservadores en este tema. Al menos así pienso yo, luego cada uno. Me explico. Tú puedes invertir en private equity, o sea, en capital riesgo o financiar proyectos y empresas externas, ¿no? Como inversión. Y, bueno, ahí ya sabes, pues el nivel de riesgo puede ser muy alto, depende de dónde inviertas, evidentemente. Pero el tema es endeudarse justo o lo que tú crees que puedas o más, es que es el error de la mayoría de familias que he llegado a ver. Porque es que nadie se espera que los dos se queden sin trabajo y no lo encuentren en 8 meses, 1 año o 2. Pero es que está pasando y pasa y, bueno, desgraciadamente ha pasado. Entonces, eso es un tema también, el control de deuda es súper importante. El decir, mira, pues oye, hay algo que no veo claro, que a lo mejor no puedo pagar en 5 años, no lo hagas. O espérate, ahorra, te lo pones como objetivo, de como hablábamos anteriormente, ¿no? Un objetivo, pues a 5 años quiero hacer esto, pues vas ahorrando y vas haciendo, o buscas financiación privada también, pues buscar financiación privada, depende si es para un negocio o particular, bueno, eso es cada uno. Pero el tema de deuda hay que tener un control brutal. Como os decía, todo el tema impuestos, esencial también hablar muchísimo. Todos los años es ideal tener un abogado o economista fiscalista. Explico, banqueros, asesores financieros, no somos fiscalistas. Eso es un punto muy importante que quiero decir porque no se ha de dar consejos, considero, bueno, y al menos no doy nunca consejos a nivel fiscal. Cada país es un mundo, hay muchos cambios constantes y aparte no es el campo del asesor ni financiero ni del banquero ni nada. Entonces, con esto quiero decir que es un punto muy importante. Familias a veces dicen, mira, yo no quiero pagar a un asesor fiscal, me va a costar 80 euros, 150, 1000, no sé. No quiero porque me cuesta esto. Bueno, pero es que hacerlo mal te puede costar la mitad de tu patrimonio o todo. O sea, el tema fiscal es un tema súper delicado que hay que tener muy controlado y hay que pagarlo. Yo considero que hay que pagarlo contratando un asesor fiscal y preguntando y demás, porque allí es donde se te puede ir años y años de esfuerzo, no con maldad esperada, sino por errores humanos y pensar, pues esto no sabía, bueno, es que es imposible, o eres un fiscalista o no lo sabes. Eso es un punto que os quería decir que, aunque preguntéis a banqueros, asesores, si no es fiscalista, no os lo podéis creer al 100% y lo digo con cariño, por mucho que puedan saber la respuesta, pues no, porque es que os puede llegar a arruinar este asunto. Entonces, bueno, como os decía, todo lo que es el plan de acción a futuro es súper importante también, igual de importante que el pasado y el presente en este aspecto para poder, pues bueno, programar todo como lo tienes invertido y demás, ¿vale? Entonces, llegamos al tema de psicología del inversor y demás, aunque antes quería decir el plan de jubilación, bueno, bien complicado el asunto. En Estados Unidos, por ejemplo, las cifras dicen que se tiene que ahorrar cada americano $1 millón para poder jubilarse tranquilo.
Sí que es cierto que he conocido a varias personas que con 75, 80, 85 siguen trabajando porque les resulta imposible hacer frente pues, a problemas, bueno, a los servicios de salud y una serie de cosas, ¿no? Entonces, el plan de jubilación, que no os lo he mencionado, aunque digáis muchos, uy, que me faltan 40 años, sí, pero plan de jubilación también. Todo el tema seguros de vida, tal, mirarlo bien también, comparar precios, pero sobre todo coberturas. Todo este tema que parecen tonterías, cuando hagáis el plan inicial este que os decía del cómo estáis invertidos ahora, os hará la diferencia, porque ahí también detectaréis qué cosas os están suponiendo un gasto inmenso y no está bien invertido, no está bien hecho, o podéis buscar otras opciones hablando con vuestros banqueros, que seguro que, bueno, os ayudan encantados. Entonces, la psicología del inversor, como os decía, bueno, os digo, cada uno somos un mundo. Yo he visto a personas que les encanta estar enganchados a la situación de los mercados diarios y decir a ver qué está pasando en cada segundo, y otros que les puede realmente causar un problema de salud. No es broma, yo he estado en la Bolsa de Barcelona y es una barbaridad el nivel de estrés constante, ir mirando todos los mercados. Entonces, depende de la personalidad de cada uno y lo que te llegue a gustar, el mundo financiero, el nivel de información que tengas y que estés dispuesto a tener y el tiempo que quieras dar a este asunto. Y sobre todo, pues si no lo tienes, si no tienes las ganas de estar todo el día pendiente, si no tienes ni la energía ni dices, mira, es que no quiero simplemente pasarlo mal, pues no invertáis en ello. O sea, yo os voy a decir, a muchas familias les he dicho, me han venido con, oye, ¿qué te parece este fondo de inversión? ¿O qué te parece este tipo de inversión? Tal. Digo, mira, para otros sí, pero como te conozco, que sé que vas a sufrir, que no vas a dormir, que me vas a llamar cada día, que yo encantada, porque es así. Y yo, bueno, pues me encanta hablar con los clientes, pero es que dices, vamos a ver, no vas a dormir, no lo hagas. Eso es lo primero que os debería haber hecho, aparte con el riesgo que haber dicho. Es el tema de que no invirtáis ni en lo que no sabéis, como os decía al principio, y sobre todo tampoco en algo que os pueda suponer un estrés añadido, ¿vale? Luego, ¿que queréis saber de mercados, cómo está la situación a nivel mundial, demás, o en lo que estáis invirtiendo? Pues vais al banquero, perder miedos, perder manías, está para resolver dudas y decís, mira, explícame por qué está pasando esto, por qué lo otro. A mí en muchos casos sí que he detectado que, bueno, pues depende de a quién tengan enfrente, les hacen las preguntas o da más vergüenza hacerlas o menos, o bueno, sentiros cómodos, que es que es evidente que habrá mil cosas que no sabéis. Yo hay muchísimas que no sé todavía y me dedico a esto hace un montón de años. Os imaginaros, nada, perder esos miedos y saber sobre todo tener tranquilidad, no moveros por el corazón. Yo, en mi caso, sufro más con el dinero a invertir de los inversores que con el propio. A mí el propio digo, bueno, si lo pierdo es problema mío, pero el de un inversor, o sea, si tomas una mala decisión, si haces perder muchísimo dinero a alguien, o sea, ya está, te sales y te dedicas a otra cosa, o sea, porque eso es un horror, ¿no? Entonces, cuando vosotros como inversores vayáis a invertir, pensaros que es como si fuerais a invertir el dinero de un inversor vuestro, de las consecuencias que podríais tener en caso de que hayáis invertido mal. O sea, tomároslo con utilizar la razón. En la vida yo sé que no, que bueno, pues no, hay que usar mucho corazón, pero en esto de verdad que hay que ser más frío y hay que protegerse a uno mismo, sobre todo. Es súper importante el proteger su patrimonio. Mira, hay familias que me han dicho, yo ya no quiero ganar, ya quiero proteger y no perder. Bueno, yo entiendo, porque hay personas que han perdido muchísimo dinero en una mala gestión o en una mala decisión, sea de asesores, de banqueros, de uno mismo, es igual. El asunto es que no sea por eso, ¿no? Que no sea que no te hayas informado, que no sea que no hayas entendido un producto, que simplemente sea por los mercados que han caído para todos, ¿vale? Entonces, también deciros que sobre todo abrir un poco la mente a otros tipos de inversión, que no sea solo renta fija, que busquéis
otras opciones que puedan generar una diferencia en la cartera para en momentos de crisis poder apoyarnos en eso. Eso es súper importante. Así que nada, espero haberos ayudado un poco con todo el tema del plan de acción. Recordaros y resumo brevemente: presente, cómo lo tengo invertido, cómo lo he tenido y lo he estado haciendo hasta ahora, qué he aprendido, qué he hecho bien y qué he hecho mal, y cómo lo quiero tener y lo puedo tener a corto, medio y largo plazo. Eso es lo más importante, y tomarse el tiempo a hacerlo es súper importante también. Así que nada, espero que haya sido de gran utilidad. No sé si tenemos alguna pregunta. Roberto, hola. Sí, nada, muchas gracias, Cristina. Ha sido una charla muy interesante. Un placer. Y sí, tenemos varias preguntas que nos han hecho. Mira, empiezo con la primera. Sí. ¿Qué recomendarías a un cliente que quiere invertir en el sector tecnológico y en China en estos momentos en que las valoraciones son tan exigentes? Bien, bueno, en China ya hemos oído que va a ir muy bien. Además, en los próximos años, al final, el crecimiento va a ser non-stop. O sea que, como segunda potencia mundial, evidentemente, creo que es una buena oportunidad para invertir en China. También hay fondos de renta fija, renta variable, que invierten en empresas chinas, también en deuda pública, que está siendo positivo desde el 2006. Yo ahí sí que veo algunos fondos de inversión bastante buenos que están generando, incluso hay uno de Schroders o otros que en 5 años están generando un 22% anual. Hay varios fondos que invierten en empresas chinas que les están yendo muy bien. O sea que si ven que quieren invertir en el extranjero y que les interesa China, perfecto. Que conocen más el mercado americano y les da más tranquilidad, perfecto también. Pero sí, ojearía varios fondos de renta variable en China, sí. Y el tema tecnológico que mencionabas, bueno, pues es una gran oportunidad. Es verdad que en los últimos meses ya se han visto grandes crecimientos, pero bueno, aún queda bastante por hacer. Yo creo que el sector tecnológico va a estar en los próximos 10 años creciendo y en aumento constantemente, tanto sobre todo en inteligencia artificial, incluso en biotecnología, fintechs, todo lo que añada tecnología. Yo siempre lo veré una buena inversión, vigilando muchísimo, por supuesto, en qué tipo de compañías están invirtiendo y cuál es el equipo que hay detrás, que lo más importante es quién hay detrás. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Crees que con la batería de subida de impuestos que se mandó a Bruselas podrá haber recuperación económica? Y si crees que va a haber recuperación económica, ¿crees que nos van a mandar los fondos acordados, que fueron acordados bajo unas condiciones que son difíciles de cumplir? Yo, si se cumplirá, no se cumplirá, yo aquí ni entro ni salgo, porque esto no es el asunto es que pienso que sí que llegarán. Hubo un compromiso, en principio, vamos, estoy casi segura que van a enviar los 140.000 millones de euros acordados, de los cuales 70.000 millones no se tendrán que devolver y 70.000 millones sí. Pero, por supuesto, va a ayudar a empujar y al menos a ayudar a recuperarse antes de España, que ya lo está haciendo. Imaginaros con esta inyección de capital. Estoy segura de que va a ayudar muchísimo, al menos a crecer más rápido y a volver a pisar fuerte, eso sí. Muy bien. Pues la cuarta pregunta, que es una pregunta que a nosotros la verdad es que nos la hacen todos los días, nuestros clientes. En una coyuntura como la actual de tipos de interés negativos, ¿qué posibilidades de inversión hay? Vale. Bueno, pues hay muchísimas oportunidades de inversión ahí fuera. El tema es buscar bien fondos de inversión que inviertan, por ejemplo, durante el 2020, en los fondos de inversión europeos hubo una salida de 42.000 millones de euros y ahora la gente está volviendo a invertir en compañías europeas de nuevo porque están llegando las vacunaciones. Luego salió la noticia hace poco que bueno, las 4 variantes del COVID
quedaban como cubiertas gracias a estas vacunas que estaban poniendo en toda Europa. Entonces, esto va dando tranquilidad a los inversores y confianza de nuevo y creemos pues, que en Europa va a ir mucho mejor. Entonces, todo lo que sea fondos pues de compañías chinas, europeas, americanas, es que al final, como cada fondo es un mundo, tecnológico, inteligencia artificial, sanidad, en empresas también que estén vinculadas a la salud. Las materias primas, por ejemplo, han subido muchísimo, se espera que bajen próximamente. ¿En qué invertir? Pues os diría también abrir la mente, como os decía, y salirnos de la renta fija, lo veo bastante importante. Y también invertir en alternativos, ¿por qué no? En otro tipo de activos, o sea, a lo mejor ahí pondría un 10% de la cartera, no mucho, pero sí que veo que puede hacer la diferencia este tipo de inversiones diferentes. Pero bueno, al final yo pienso que según el inversor, según qué intereses tenga, por ejemplo, un cliente colombiano o chileno o peruano, a veces le gusta mucho más invertir bueno, a veces no, que los conozco muy bien y les gusta invertir o en compañías de su propio país porque conocen qué está pasando en su país, o en empresas de Estados Unidos, o inmobiliario y hotelero en España, y también de energías renovables. Entonces, yo creo que depende de cada perfil inversor, sería un mundo. Me encantaría hacer un traje a medida con vosotros, pero como no sé la situación de quien la ha preguntado, pero veo muchísimas oportunidades ahora y que aún van a haber buenas sorpresas, eso seguro. Un buen año. Muy bien, eso esperemos que sea así. Eso. Otra pregunta que es muy habitual, que a nosotros nos hacen todos los días, es si ahora es un buen momento para invertir. Claro. Pues depende de qué, pero sí que es un buen momento para invertir, como os decía. Ahora incluso en España, todo el tema, lo que hablaba al principio, los hoteles, todo va a ir a mejor. Van a abrir más hoteles, van a venir extranjeros, pero nosotros a nivel con la libre movilidad, gracias a Dios que ya se tiene, pues podremos consumir en restaurantes, en hoteles y demás, y esto va a ayudar muchísimo a la economía del país también. Por ejemplo, los bancos, yo creo que va a haber un crecimiento importante porque los bancos el año pasado a nivel de cuentas fueron muy positivos, generaron 7.800 millones de euros en España. Entonces, bueno, yo creo que sí que es un buen momento, que en España va a seguir yéndole bien y bueno, pues sí, hay que animarse porque después del susto del año pasado hay familias que acabaron muy bien el año y otras pues que no llegaron a recuperar. Pues ese momento ha sido este primer trimestre y en el que estamos ahora, yo veo una consolidación de las bolsas importantes. Muy bien. Tenemos otra pregunta por aquí que nos dicen que, hablando un poco de psicología del inversor, ¿qué le diría a nuestros clientes muy conservadores por naturaleza acerca de ese proceso en el que llevan unos años inmersos en los mercados financieros para explicarles los motivos de lo que sucede y tranquilizarles? Es decir, en un momento como el COVID, que se cayeron los mercados de una forma nunca vista antes, ¿qué le dirías a los clientes? Bueno, esta es una pregunta complicada porque también os voy a decir, yo misma lo sufrí mucho porque Claro. Era todo tan nuevo, inesperado, una caída tan grande, imprevisible. Veía a todo el mundo llamando a todas horas y como gestiono cuentas del otro lado del charco, imaginaros, o sea, incluso para uno mismo era difícil controlar las emociones. Pero os diré, la forma de tranquilizar al cliente y al inversor es explicando, analizando primero qué es lo que está pasando y el por qué, informarse muchísimo. Yo me informo, saco información de todas las entidades financieras a nivel mundial, de grandes economistas nacionales e internacionales, o sea, informarse muchísimo. Y cuando tú tienes toda esa información, ahí puedes tranquilizar al cliente y decirle, mira, está pasando esto ahora,
quedarnos quietos unos, otros aprovecharon para invertir rápidamente en el momento de caídas, los más temerosos empezaron a vender y ahí se veía que les iba a costar muchos años recuperar ese 40% por salirse antes de tiempo. He visto algunas familias que perdían y yo decía, bueno, mantener la calma, pero yo entiendo que si no lo puede mantener, aunque tú lo expliques, pues oye, y prefiere perder ese 40% en ese momento porque le están dando esa intranquilidad, por mucho que los asesores lo digamos, a veces uno siente esa necesidad de salirse, yo lo entiendo. Pero para calmar esto, estar bien informado y sobre todo el seguimiento, volver a llamarle si hace falta durante la próxima semana, todos los días. Oye, mira, esto está pasando, ahora has subido un poco, no te preocupes, esta semana así lo hice yo para llevar mejor control y aparte se calmaban ellos y yo misma, también os lo he de decir. Pero yo lo veo buenísimo el hacer el seguimiento con el cliente y estar muy informado y transmitirle toda la confianza, porque al final los asesores de banqueros estamos ahí para que gane el cliente y que esté contento. Muy bien. Pues tenemos otra pregunta que dice, viuda de 89 años que vendió un piso comprado en 1970, renta 2020 a ingresar 4.200 euros por la plusvalía de la venta. Entiendo que es la ganancia patrimonial a efectos de IRPF. Ninguna aseguradora le contrata renta vitalicia. ¿Opciones para reducir el importe a ingresar? A ver, voy a ser coherente con lo que hago siempre y con lo que he dicho al principio. Esto yo creo que lo ideal es un asesor fiscalista profesional. Yo ahora tendría la pregunta de la primera vivienda, la segunda, una serie que podría contestar. No lo voy a hacer porque no es mi campo y pienso que, bueno, me encantaría hacerlo, que no quiero que se vea ahí un punto de maldad que no tengo, pero sí que es cierto que esta pregunta es para un fiscalista total. Sí que le diría que pues le preguntara a un asesor y bueno, él le contestará mejor porque es que todos los años sacan nuevas leyes fiscales y bueno, es un tema distinto a mi campo. Muy bien. La última pregunta que tenemos es, ¿cuándo es el momento de retirarse de una inversión de renta variable? ¿Bien por beneficio o bien por pérdida? Pues salirse, yo me saldría cuando hay beneficio, nunca cuando hay pérdida. Hay que tener paciencia y tranquilidad. Por eso decía que es tan importante el tener muy diversificado a nivel de tiempos las inversiones, porque si necesitas ese patrimonio, lo importante es que puedas disponer de él antes, ¿no? Entonces, esa parte que has invertido en renta variable ha de estar allí quieta y cuando te esté dando un beneficio que tú ya te sientas cómodo y satisfecho, ahí te sales. Pero bueno, también os digo, en las fichas de los fondos también pone recomendación en tiempo. Aparte del nivel de riesgo que os decía antes, pone se recomienda no salirse entre mínimo 3-5 años. Eso tenerlo en cuenta porque lo dicen por algo y normalmente es porque ahí se va a sacar un beneficio potente. Así que eso también nos diría que lo mirarais. Pero bueno, yo lo miraría en beneficios, evidentemente. Cuando caiga no se toca, sobre todo. Es difícil, pero bueno, hay que mantener la calma. Muy bien. Pues nada, veo que no hay más preguntas. Muchas gracias, Cristina, por tu presentación y por toda la Gracias. información que has compartido con todos nosotros. Agradecer también a todos los asistentes de esta webinar por acompañarnos y esperamos que haya sido de utilidad todo el conocimiento y toda la información compartida por Cristina. Seguiremos trabajando por realizar más jornadas de este tipo y nada, muchísimas gracias de nuevo a todos. Gracias, Cristina. Gracias a vosotros. Un Venga, abrazo. un abrazo.